soy Sara, acabo de terminar la residencia de pediatría ahora en mayo y tengo la suerte ya de estar trabajando en un centro de salud de mi ciudad, que es Zaragoza. Entonces voy a empezar a presentar mi trabajo, que se titula Características, control de la enfermedad y calidad de vida de los pacientes asignados al programa de atención al niño asmático de un centro de atención primaria. Como modo de introducción, sabemos que el asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia a nivel global, sobre todo fundamentalmente en países desarrollados, y representa la enfermedad inflamatoria crónica de vía respiratoria inferior más frecuente en la infancia, con una prevalencia estimada en España en torno al 10%, con amplias variaciones regionales, siendo mayor en zonas costeras. Han sido estudiados numerosos factores de riesgo para el desarrollo del asma, fundamentalmente genéticos, y que predisponen, junto con factores ambientales y desencadenantes en las diversas etapas de la vida, condicionando la respuesta individual y el potencial desarrollo de asma. El objetivo del manejo de la enfermedad se basa en 5 pilares fundamentales que están interrelacionados. En primer lugar, la minimización de síntomas o incluso el intentar hacerlos ausentes, con el objetivo de reducir reagudizaciones, logrando un nivel de actividad normal en la vida diaria de los pacientes con una preservación de la función pulmonar y evitando los efectos secundarios del tratamiento. Desde hace ya varios años, el nivel de control de asma se considera el paradigma del manejo de la enfermedad, desde que ya la INA hablaba desde su workout en 2006 de la necesidad de cambiar la clasificación del asma y pasar a clasificarlo en función del control frente a las clasificaciones previas en función de las características de la enfermedad. Los pediatras tenemos ciertas dificultades a la hora de definir este control, ya que la información acerca de los síntomas va a provenir fundamentalmente de padres o cuidadores. Además, para concebir el estado de salud del paciente asmático, no solo tenemos que tener en cuenta el grado de control de asma en parámetros clínicos, sino que también tenemos que valorar la calidad de vida con sus potenciales deficiencias funcionales. De esta manera, para concebir al paciente asmático desde un punto de vista integral, las visitas de evaluación y seguimiento, y no solo las visitas de demanda para control de su enfermedad, se harían necesarias para poder obtener toda la información de una forma óptima sin dejarnos nada en el tintero. Necesitaríamos de herramientas que nos pudiesen ayudar en la consulta, y dentro de ellas los cuestionarios estandarizados pueden ser una herramienta útil. De esta forma, siguiendo el modelo basado en la comunidad, se haría necesario el desarrollo de programas específicos para el paciente asmático, de forma que fueran introducidos en la cartera de servicios de la comunidad dentro del Plan Integral de Salud, y los puntos a tocar fundamentales serían el diagnóstico, tratamiento y sobre todo educación, tanto al paciente como a la familia, dado que se trata de una enfermedad crónica. Entonces, el objetivo de este estudio fue analizar las características, el grado de control de la enfermedad de los pacientes incluidos en el programa de atención al niño asmático del cupo de un centro de salud, así como la calidad de vida percibida por los pacientes y o sus cuidadores habituales. Entonces, ahora paso a describir un poco el material y método que hemos seguido para realizar el estudio. En primer lugar, el diseño. Se trata de un estudio descriptivo de tipo observacional con recogida prospectiva de datos. Por un lado, esos datos van a proceder de cuestionarios estandarizados a nivel internacional y validados al castellano, que son el cuestionario de control de asma y el cuestionario de calidad de vida en niños con asma, con una versión para contestar los cuidadores. Y ambos cuestionarios son de Elizabeth Juniper y hemos solicitado su consentimiento para poder utilizarlos. Por otra parte, los datos proceden de la historia clínica electrónica del paciente. El ámbito del estudio pues, es el centro de salud de una capital de provincia, que es Zaragoza, la población de referencia, el cupo de población pediátrica de ese centro de salud, y la población a estudio son los niños que están asignados al programa de atención al niño asmático vigente en el servicio de salud de nuestra comunidad autónoma. Hemos seleccionado la muestra a través de pacientes, padres o tutores legales que acepten participar en el estudio mediante consentimiento informado, verbal y por escrito. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, primero tenemos que saber cuáles son los criterios de inclusión a este programa vigente en nuestra comunidad. Entonces, serían incluidos aquellos niños con diagnóstico clínico o funcional, habiendo excluido posibles diagnósticos alternativos. En función de la edad, se siguen unos criterios que de 0 a 23 meses serían 3 episodios de sibilancias generalizadas, de 2 a 5 años 3 episodios de disnea y sibilancia generalizada, o bien 2 en el último año con respuesta al broncodilatador de acción corta. En mayores de 5 años en los que no se puede hacer todavía prueba de función pulmonar sería el mismo criterio, y en mayores de 5 años en los que se puede hacer prueba de función pulmonar quizá podemos tener también el diagnóstico, además de clínico, funcional. Estos pacientes son los que estarían incluidos. Entonces, los criterios de inclusión al estudio sería
menores de 15 años que estén asignados a este programa durante el periodo de estudio, que fue de enero a abril de 2019, cuyos pacientes, padres o tutores legales aceptaran participar en el estudio, y no serían incluidos pues, pacientes que no cumplieran estos criterios o que no aceptaran participar. En cuanto a las variables recogidas, Sara, no se te oye. Antecedentes. Ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí, sigue. Digo, vale, antecedentes familiares de atopia, rinitis o asma, antecedentes personales que serían edad gestacional, tipo de lactancia recibida, exposición a humo de tabaco, episodio previo de bronquiolitis y antecedente de dermatitis atópica, rinitis alérgica o alergia alimentaria, así como sensibilización a neumoalérgenos. Y factores referidos al asma, que serían el índice predictivo del asma, la edad de inclusión al programa, el tratamiento de base y el escalón terapéutico. Por otra parte, las variables que estarían incluidas serían las del cuestionario de control de asma, que es un cuestionario que consta de 7 ítems. Las preguntas 1 a 6 se refieren a síntomas presentados durante la semana previa, con respuesta en escala de 0 a 6, siendo 0 totalmente controlado y 6 extremadamente mal controlado. Y la pregunta 7 sería el porcentaje del FEV1 de la espirometría que no hemos utilizado en nuestro estudio por cuestiones técnicas y asistenciales, siendo aceptable por parte del autor no utilizar esta pregunta. Y por otra parte, el cuestionario de calidad de vida relacionado con el asma, que hay una versión para que contesten los pacientes que consta de 23 preguntas, en la que se mide la calidad de vida en 3 esferas, síntomas, limitación de actividades y función emocional, y en la versión que realizan los cuidadores, que consta de 13 preguntas y mide 2 esferas, la limitación de actividades y la función emocional. Es una escala del 1 al 7, siendo 7 el valor que indica el menor deterioro. Y por último, el análisis estadístico, que se ha realizado mediante la creación de una base de datos con el programa SPSS, y se ha realizado estadística descriptiva de las variables de interés representadas mediante medidas de tendencia central, media mediana, moda, medidas de dispersión, rangos y desviación estándar y la representación en tablas o diagrama de barras. Entonces paso a explicar los resultados. El cupo de pacientes asignados al centro de salud donde hemos realizado el estudio era de 2.099 niños, de los cuales estaban incluidos al programa de niño asmático un total de 60 pacientes, y los participantes que conseguimos para el estudio durante este periodo fueron la mitad, 30 pacientes. La edad media de la muestra en el momento del estudio era de casi 8 años, con un sexo predominantemente masculino, y la edad media en el momento de inclusión al programa fue de 4,37 años. En cuanto a la presencia de antecedentes familiares, encontramos antecedentes paternos o maternos relacionados en el 63% de los pacientes, siendo el asma el que predominaba en todos los casos, no habiendo encontrado en ninguno de los casos a ambos padres afectos de asma. En cuanto a la presencia de enfermedades relacionadas con atopia en hermanos, encontramos que el 58,8% de los pacientes tienen un hermano afecto también de asma. Lo segundo más frecuente es la rinitis alérgica y después la dermatitis atópica. En cuanto a los antecedentes personales, hemos descrito un poco todos los factores de riesgo que han sido asociados al desarrollo de asma sin encontrar una clara predominancia de estos, ya que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes a término, la mitad de los pacientes había presentado un episodio de bronquiolitis y la otra mitad no. La exposición al humo de tabaco se representa en el 24% de los casos y prácticamente la mayoría de nuestros pacientes están en rango de normopeso. En cuanto a antecedentes personales relacionados con asma, encontramos que el 80% de los pacientes tenían antecedentes de dermatitis atópica, rinitis alérgica o alergia alimentaria. Y de los pacientes en los que se realizó pruebas de sensibilización a neumoalérgenos, se demostró en el 80%. Por otra parte, obtenemos un índice predictivo de asma positivo tan solo en el 43% de la muestra cuando analizamos los factores previos al desarrollo del asma. En cuanto a variables relacionadas con manejo de la enfermedad, encontramos que el 53% de los pacientes tan solo llevaban tratamiento de fondo durante el año previo, encontrando 14 pacientes en el escalón 1, 7 pacientes en el escalón 2, 7 pacientes en el escalón 3 y tan solo un paciente en el escalón 4 de asma. En cuanto al cuestionario de control de asma, obtuvimos una puntuación media de 0,87 más menos 1,06 puntos, con un rango de 0 y un máximo de 3,6 sobre 6 puntos. Encontramos 14 pacientes en el rango de menor de 0,5 puntos, que es lo que se considera asma bien controlado. Encontramos 6 pacientes en el rango de asma moderadamente controlado y un porcentaje no desdeñable de pacientes, 10 pacientes, en el rango considerado asma mal controlado.
Además, encontramos que de los pacientes con asma moderadamente controlado, 2 no llevaban tratamiento de base y de los que tenían un asma considerado mal controlado, encontramos que la mitad no llevaban tratamiento de base. En cuanto a los resultados a nivel de los síntomas, encontramos que los síntomas menos referidos fueron síntomas nocturnos, necesidad de medicación de rescate, síntomas al despertar y sibilancias al respirar, encontrando como síntomas más referidos la sensación de falta de aire y la limitación de las actividades de la vida diaria. En cuanto a los resultados obtenidos en las encuestas de calidad de vida, vemos que las barras de color verde representan a la encuesta que contestaron los pacientes y la azul a los cuidadores. Vemos que, recordamos que la puntuación 7 es lo que indicaba menor deterioro. Vemos que la puntuación que los pacientes establecen es superior a la de los cuidadores. Obtenemos una media total de 6,08 más menos 0,77 con un rango de 5 a 7 y la esfera más afectada sería la de limitación de actividad, en la que obtenemos una puntuación media de 5,5 más menos 1,19 con un rango de 4,2 a 7, seguido de afectación a nivel de los síntomas y lo que menos afectado es la función emocional. Esto coincide con las puntuaciones obtenidas a nivel de los cuidadores, en el que obtenemos menor puntuación, pero igualmente la esfera más afectada es la esfera de limitación de actividades. Si separamos a los pacientes en función del grupo de cuidadores que contestan a la encuesta en pacientes con asma controlado frente al grupo de cuidadores de pacientes con asma mal controlado, vemos que claramente la puntuación a nivel en la esfera calidad de vida es inferior en los cuidadores de pacientes con asma mal controlado, obteniendo una media en torno a 6,3 de total en los cuidadores de pacientes con asma controlado frente a una media inferior de 4,66 más menos 0,72 en aquellos cuidadores de pacientes con asma mal controlado. Entonces pasamos a la discusión. En cuanto a las características de la población asignada al programa, en lo que se relaciona a la prevalencia, en nuestro trabajo hemos encontrado una prevalencia del 2,8% frente a una prevalencia global estimada que comentábamos antes de asma del 10% y una prevalencia en un informe realizado en la comunidad autónoma donde realizamos el estudio del 7,6%. Creemos que este descenso de prevalencia encontrado en nuestro estudio pueda deberse a que la implantación al programa no ha sido la esperada tras 15 años de su puesta en marcha y también a que un porcentaje no desdeñable de pacientes son seguidos en el sistema privado de salud y estos pacientes no podemos obtener sus datos. En cuanto a las características de la población asignada al programa, vemos que el asma es una enfermedad predominante del sexo masculino y eso concuerda con los resultados de nuestro estudio en los que hemos determinado una predominancia clara de varones. Por otro lado, la edad media de inclusión a nuestro programa de atención al niño asmático era en etapa preescolar, lo que corresponde con que el 80% de los niños con asma desarrolla su enfermedad antes de los 5 años. Luego sabemos que el asma es una condición debida a la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales. No podemos determinar claramente la influencia de la genética y el ambiente, ya que tanto los padres como los hijos suelen estar expuestos al mismo tipo de ambiente, pero sí que es verdad que hemos encontrado una historia familiar compatible en padres y hermanos en más de la mitad de los pacientes. En cuanto a los factores de riesgo relacionados con el asma, ya hemos comentado que no hay predominancia clara de estos factores en nuestra muestra y lo que sí que encontramos es un alto porcentaje de enfermedades relacionadas con marcha atópica, cuya relación está bien documentada entre el asma y otras enfermedades atópicas en un mismo paciente, siendo la más frecuente detectada el eczema atópico en nuestros pacientes. En cuanto al índice predictivo de asma positivo, que encontramos positivo en menos de la mitad de los pacientes, esto concuerda con lo que expone la GEMA de que los modelos predictivos carecen en la actualidad de precisión suficiente como para establecer pronósticos fiables. En cuanto a la utilización de cuestionarios estandarizados, hemos encontrado cierta controversia. Por un lado, encontramos en numerosos estudios que pueden facilitar la obtención de esta información, pero han de ser interpretados con cautela y no ser utilizados como única herramienta en la consulta. En los resultados de cuestionario de control de asma, la media y mediana global de nuestra muestra se encuentra en lo que se consideraría un control parcial de la enfermedad, encontrando a casi la mitad de la muestra en lo que se correspondería con un buen control del asma, pero un porcentaje no desdeñable se encontraba en este grupo considerado de mal control, por lo que estos pacientes hay que evaluarlos y revisarlos. De hecho, además, la mitad de estos pacientes recordamos que no tenía prescrito ningún tratamiento de base, por lo tanto, estos pacientes van a ser captados y evaluados y revisados.
En cuanto a las encuestas de calidad de vida, podemos considerar que los resultados son aceptables, ya que hemos obtenido una puntuación cercana a 7, que es lo que se considera índice de menor deterioro. Tanto en la encuesta respondida con los pacientes como la encuesta respondida por los cuidadores, la esfera más afectada es la de limitación de las actividades. Los hallazgos que son consistentes con los resultados que hemos obtenido en la encuesta de control, en la que la esfera más afectada era la esfera de las actividades diarias. No obstante, debemos ser cautos por el escaso tamaño muestral, sobre todo en la encuesta que contestaban los pacientes. Numerosos estudios afirman que la calidad de vida percibida por pacientes o cuidadores es un predictor de control de la enfermedad. Y esto concuerda, ya que encontramos diferencias claras a expensas de unos peores resultados de calidad de vida en el grupo de cuidadores de pacientes con asma que consideramos mal controlado. Entonces, somos conscientes de las limitaciones de nuestro estudio, ya que el hecho de aceptar de forma voluntaria participar puede estar ligado a un mejor control de la enfermedad. Por otra parte, a la hora de cumplimentar encuestas, la falta de cooperación, el no recordar ciertos aspectos o modificar las respuestas a saber que está siendo estudiado puede falsear el estudio. Somos conscientes del número limitado de casos incluidos en el programa de atención al niño asmático, lo que puede indicar una baja implementación del programa, un error de codificación en la historia electrónica o que las consultas se realizan en horario de urgencia o que los pacientes son revisados y controlados en el sistema privado de salud. Este es un hecho que habría que revisar. Y también somos conscientes de que los pacientes asignados al programa pueden estar por ello mejor controlados y, por lo tanto, tener una mayor calidad de vida. Entonces, como conclusiones que sacamos, la prevalencia de pacientes incluidos a nuestro programa de atención al niño asmático es menor de la esperada, por lo que es preciso diseñar estrategias para mejorar la implementación de este programa. Por otra parte, los resultados que hemos obtenido respecto al grado de control de la enfermedad no son los óptimos, por lo que debemos instaurar medidas de mejora en ámbito educacional, clínico y asistencial, que la calidad de vida de nuestros pacientes y cuidadores es aceptable, pero puede mejorarse, sobre todo en el aspecto de limitación de actividades, probablemente logrando un mayor control de este asma, y que es preciso continuar el estudio con mayor tamaño muestral, alcanzando todos los pacientes incluidos al programa, que es lo que tenemos en mente, con el objetivo de obtener unos resultados más reales y extrapolables, incluyendo a todos los pacientes que forman parte del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. También felicitarte por la extraordinaria presentación. La verdad es que es un trabajo muy bien realizado y muy bien expuesto. Lo mismo, María, que menudas presentaciones que hacéis. Yo me paro a recordar las presentaciones que hacemos en el centro de salud y la verdad es que la población joven venís como muy bien preparada en esto. Son muy buenas visualmente. Y un inciso solo. Sí. Yo creo que sabéis que el curso de pediatría de atención primaria ya es un congreso, no es un curso, y el año que viene va a haber espacio para comunicaciones, y esas comunicaciones, al ser un congreso, os van a contar dentro del currículum. Yo os animo a que el trabajo que tenéis hecho, que ya está hecho, lo presentéis para el próximo congreso de pediatría de atención primaria, ¿no? Porque yo creo que va a ser muy interesante para que el resto de los pediatras conozcan vuestros resultados y bueno, para vosotros, para que os cuente más puntos en el currículum, ¿vale? Pues nada, Sara, te voy a preguntar alguna cosilla. Porque, a ver, tú has dicho que no habéis encontrado ningún factor de riesgo, ¿no? Antecedentes de riesgo de los que estaban demostrados. ¿A qué lo achacas tú eso? ¿Piensas que es por el tamaño de la muestra o qué piensas? Exacto, lo fundamental que pensamos es por el escaso tamaño muestral. Son 30 pacientes de los 60 que están incluidos y además, lo que he dicho, la prevalencia de pacientes que están asignados al programa es muy escasa. Entonces no es del todo valorable. Sí, sí. Es lo que da más pena, pero bueno, seguiremos añadiendo pacientes. Perfecto. Y lo que me llama la atención, que yo imagino que a Juan y a Amparo también les llama la atención, es el tema de los pacientes mal controlados y que no han consultado, que no es una cosa rara, que nosotros tenemos experiencia en la consulta, de repente te llegan un día, caen en la consulta diciendo que están fatal y qué tal, y tú dices, bueno, pues porque este paciente no ha consultado antes, ¿no? Sobre todo cuando los cuestionarios de calidad decían que estaba muy limitada la calidad. ¿Cómo interpretas tú el que estén mal y que no consulten? Pues fundamentalmente, muchas veces hemos revisado los que habían acudido, pero al final no lo pusimos en el estudio, revisamos los que habían acudido al centro de salud y casualmente los que estaban peor controlados no habían acudido al centro de salud, sino que habían acudido más a urgencias en el momento agudo. Entonces achacamos, y que luego no acudían a control como se indica desde urgencias, entonces lo achacamos inicialmente a eso, pero van a ser revisados y captados para evaluar la causa. Claro, entonces quizá la solución que tenemos que tener los pediatras es tener el listado de todos los pacientes asmáticos o a lo mejor tener en cuenta, no sé si vosotros desde Zaragoza podéis acceder
a qué pacientes han ido a urgencias el fin de semana o no. Sí, cada que a lo mejor pediatra en su cupo sí que puede ver los pacientes que han acudido durante el fin de semana. Lo que pasa que por motivos asistenciales muchas veces es imposible revisar todos los informes, porque además el programa no lo facilita porque hay que ir pasando por muchas pantallas y al final es un proceso muy costoso y que no siempre da tiempo de podérselo revisar. Claro, pero según cuentas parece que eso sería la única posibilidad, ¿no?, de localizar a estos pacientes. Exacto. En Madrid, la verdad es que, bueno, Juan podrá opinar también. Ahora podemos acceder cada día, cuando entras a la consulta, en la pantalla a los que han ido a urgencias, que realmente al final pues son 6 o 7, ¿no? Pero que bueno, pues que esa es si tienes un acceso rápido, sería la mejor manera de marcar fulanito de urgencias, ¿no? Y luego llamarle a él para localizarle, ¿no? Y desde luego poner un tratamiento, porque 10 pacientes de los que tenían una puntuación mayor de 1, solo 5 están con tratamiento. La verdad es que llama la atención, ¿no? Exacto, sí. Sí. Pues muy bien, bueno, pues nada, dejo paso a Juan y Amparo, que preguntéis lo que queráis. Muchas gracias. Gracias. A ver, Amparo, tú que estás... Bueno, antes de nada, como he hecho con María, felicitarte por el excelente trabajo. Gracias. Y la excelente exposición. Y una duda que tengo, bueno, el programa de atención al niño asmático, que en Galicia no lo tenemos, que está en todos los centros de salud, es un poco como, y qué tipo de, qué ofrecéis a estos niños dentro de este programa. Dentro del programa informático que se utiliza en atención primaria, hay una posibilidad de que el paciente, una vez que cuando está en la consulta, ves que cumple los criterios de inclusión, que son los que he dicho, se puede incluir en el programa. Entonces, se le ve en una primera consulta, que es la que lleva el pediatra, donde se explica un poco acerca de la enfermedad y se explica el planteamiento a seguir. Después de esa primera consulta en la que se explica el tratamiento de fondo y todo, se controla en principio en un mes, que suele ser consulta por medio de enfermería. Entonces, el mismo programa te sale un cuestionario para ir preguntando paso por paso todas las cosas. Entonces, está muy bien estructurado. Lo que pasa que lo que pensamos es que, se desarrolló en 2005 y desde entonces no ha tenido actualizaciones. Entonces, no está muy bien promocionado, digamos, porque eso es un error que vemos, que habría que haberlo actualizado. ¿Los pediatras lo utilizan, Sara? Sí. No, yo creo que no está muy bien implementado, porque yo, por ejemplo, he rotado en 4 o 5 centros de salud y no sabía de su existencia, no se suele utilizar mucho, pero yo creo que porque los mismos pediatras ven que no está actualizado. Quizá debería recibir una actualización, porque desde 2005 no se ha revisado. ¿Y la enfermería tiene algún papel en este programa? Sí, por eso, la enfermería, al mes de la primera consulta de seguimiento con el pediatra, les ve enfermería. Claro, el problema entre comillas, es que requiere una colaboración también por parte del servicio de enfermería muy importante. Muy bien. Una pregunta, ¿habéis presentado al comité de ética el trabajo de investigación? Sí, lo presentamos al CEICA, que es el Comité de Ética Asistencial de Aragón. Ah, perfecto. Es bueno que lo reflejéis. Sí, aquí lo reflejamos. He visto, bueno, aprovecho ya para comentaros en tu trabajo, en el de María y en el de Alejandra, que a partir de mayo del año pasado es mucho más restrictiva la ley con respecto a eso. Entonces, todos los trabajos que lleven datos de pacientes, sea con encuesta o que pidas el consentimiento, aunque lo codifiques, es necesario que estén presentados. Sí, vale. Antes de hacerlo lo enviamos el proyecto de investigación al comité y nos lo aceptaron y entonces lo hicimos. Perfecto, pues es importante que no es una crítica, simplemente lo que estamos comentando, que estamos aprendiendo todos y en tu trabajo en el TFM, que yo echo un poco de menos, que esté un poco mejor estructurado, un índice, no sé, lo comento para próximos trabajos o comunicaciones o cuando lo presentes. Vale. Por otro lado, la exposición ha sido excelente. ¿Alguna duda que me había quedado con el TFM? Lo has desarrollado excelentemente bien en la exposición. Vale. Felicitarte y nada más, ¿vale? Gracias. Bueno, ¿me oís? Sí, Juan, sí. A ver, pues nada, felicitarte también, la verdad es que me parece un trabajo muy bien estructurado. La discusión, sobre todo, me ha llamado la atención, lo clara que está, porque a veces es fácil en las discusiones liarse y la verdad es que está muy clara y muy bien estructurada.
Comentarios. Vuelvo a lo que decía María de los factores de riesgo. Sí. Parecía que llamaba la atención, ¿no? Eso de que tantos factores de riesgo conocidos del asma. Y bueno, pues ese es el error beta que está tan dependiente del tamaño muestral, ¿no? Que es la incapacidad de demostrar una relación que sí que existe en realidad, ¿no? Y seguramente con un tamaño de muestra mayor hubiera salido algo, ¿no? Comentarte también, a mí me ha llamado la atención sobre los niños estos con asma severa, que evidentemente consultan poco, y luego que no sé si el grado de concordancia entre el test que rellenan los niños y de los cuidadores, ¿cuál es? Porque sí que llama la atención que los niños se perciben mejor que los propios cuidadores, ¿no? Sí. Pues sí que, o sea, no lo hemos explicado, pero sí que en los pacientes que se consideran con una mejor puntuación de calidad de vida, es verdad que los cuidadores puntuaban mejor. Y luego no sé si lo he dicho, tenemos un total de 7 encuestas realizadas por pacientes y el resto son cuidadores. Es decir, no todas las encuestas que rellenaban los cuidadores lo rellenaba también el niño, porque por cuestión de edad o porque los padres preferían que el niño no rellenara la encuesta, por eso tenemos menos porcentaje de encuesta rellenada por el paciente. Vale, también es verdad que como son poquitos, claro, es poco significativo, pero a mí me ha llamado eso la atención porque si eso a gran escala fuera así, pues sería un poco como que la familia percibe una peor calidad que la que percibe el propio niño y se entiende menos todavía que no consulten, ¿no? Porque al final quien decide llevar al niño al pediatra es la familia, ¿no? Sí. Y luego, por último, sí que no sé si habéis visto el hecho de retirar la pregunta 7 del cuestionario ACQ, que bueno, está autorizado y se puede hacer. Sí. Si en otros estudios similares también ¿habéis encontrado algún sitio donde hayan quitado ese punto? No, la verdad es que no he encontrado sitio donde lo habían quitado, es verdad. Pero tampoco he encontrado muchos estudios que lo hubiesen utilizado. No los hemos comparado por el tema de todo el rato, que es el tamaño muestral, no podíamos comparar, pero no he encontrado tampoco muchos estudios en los que hubiesen utilizado este cuestionario. En concreto, vale, porque sí, vosotros en el programa de atención al niño asmático, ¿incluye la espirometría en todos los casos o no? La incluye en los niños mayores de 5 años, tenemos la opción de en los que se haya podido realizar y en los que no. Por eso también contempla la opción de no poderla realizar. Sí, no, está claro la razón. Sí, eso está claro. Muy bien, pues nada, por mi parte nada más. Enhorabuena.